La humillaron frente a todos, pero no tenía idea del secreto que su padre escondía. Ahora, todo dará un giro inesperado que nadie veía venir. La mañana estaba fría, y el viento cortante hacía que la protagonista se ajustara su abrigo delgado más cerca del cuerpo. Caminaba rápidamente por los pasillos de la escuela, evitando la mirada de los demás estudiantes, como lo hacía todos los días. Los murmullos y risas maliciosas la seguían como sombras indeseadas, susurrando entre líneas el peso de su vergüenza. De origen humilde, se sentía como una extraña en un entorno donde el lujo y el estatus eran tratados como valores absolutos. Cada paso que daba en el patio estaba acompañado de miradas cargadas de juicio. Ese día, al entrar al comedor, la sensación de incomodidad solo empeoró. Las mesas estaban llenas de estudiantes con uniformes impecables, sus costosos accesorios brillando bajo la luz artificial. Ella, en cambio, cargaba su bandeja sencilla, buscando un lugar donde pudiera sentarse sin llamar la atención. Pero era imposible. El silencio momentáneo que se instalaba cada vez que entraba en la sala siempre era una señal de que algo desagradable estaba por venir. No tardó en escuchar de nuevo los susurros, ahora más altos y cortantes. «Mira su abrigo», dijo alguien con tono burlón. «Debe ser de segunda mano, o tercera, quién sabe». La risa resonó, y el rostro de la joven ardió de vergüenza. No tenía el valor de levantar la cabeza, de enfrentarse a esas miradas que parecían atravesar su alma. No era la primera vez que sucedía. Ya se había acostumbrado a esa rutina de humillación diaria, pero ese día, algo era diferente. El peso de las provocaciones se sentía más insoportable, como si cada palabra fuera una cuchilla afilada que la cortaba lentamente. Finalmente, encontró un lugar en una esquina del comedor, alejada de todos, y se sentó en silencio. Pero la tranquilidad duró poco. Un grupo de compañeros se acercó, liderado por la hija de un empresario influyente, una de las principales responsables de hacer su vida aún más difícil. ¿No te cansas de usar esa ropa horrible? Parece sacada de una película antigua, se burló la líder, con una sonrisa venenosa en los labios. Más risas siguieron, mientras la protagonista permanecía en silencio, tratando de no dejar que las lágrimas brotaran. Contener las emociones se estaba volviendo cada vez más difícil. El aislamiento, la humillación constante y la sensación de que nunca sería aceptada en ese entorno empezaban a pesar demasiado. Pero había algo que nadie sabía. Algo que, si se descubría, podría cambiar completamente las cosas. Su padre, un hombre trabajador y de origen tan humilde como el de ella, estaba a punto de convertirse en el nuevo dueño de esa escuela. Ella lo había sabido hace pocos días, pero le había pedido que mantuviera el secreto hasta el momento adecuado. Sin embargo, sentada allí, sola en el comedor, siendo ridiculizada por compañeros que apenas conocían su historia, se preguntaba si podría mantener esa promesa por mucho más tiempo. Las provocaciones continuaban, y cada vez más, sentía una creciente necesidad de defenderse, de revelar la verdad. Pero no podía. Tenía que honrar la petición de su padre, ese hombre que siempre había luchado con dignidad y que creía que el carácter valía más que cualquier estatus. Aún así, la duda se instalaba. ¿Valía la pena mantener el silencio? El tiempo parecía pasar lentamente en ese ambiente tóxico, y la joven sabía que no podría escapar fácilmente de la situación. Incluso después de las clases, las miradas continuaban. Los susurros la seguían por los pasillos, como si llevara una carga invisible que solo ella podía sentir. Las palabras afiladas de sus compañeros perforaban su corazón, dejando cicatrices que temía no poder sanar jamás. La sensación de impotencia era aplastante. Cuando la última clase del día terminó, la protagonista se apresuró a regresar a casa. El camino se sentía más largo de lo habitual, y cada paso era una batalla silenciosa para contener las lágrimas que amenazaban con caer. Al llegar a casa, encontró a su padre sentado en la sala, con una expresión serena en el rostro, como si supiera exactamente lo que sucedía en el corazón de su hija. Sin que ella dijera nada, él la acogió en un abrazo reconfortante. «Sé que es difícil», dijo con voz calma y firme, «pero confía en mí. Pronto todo cambiará. Solo un poco más de paciencia». Sus palabras sonaban como un alivio, pero al mismo tiempo, como una presión aún mayor.
Mantener el secreto se estaba volviendo cada vez más doloroso, pero ella sabía que tenía que confiar en su padre. Después de todo, él siempre había sido el pilar de su vida, y nunca la dejaría desamparada. Respiró hondo, tratando de encontrar fuerzas para enfrentar otro día en esa escuela, sin saber que el destino estaba a punto de dar un giro inesperado que nadie podría prever. El camino de regreso a casa, después de otro día difícil en la escuela, parecía aún más largo de lo habitual. Cada paso de la joven llevaba consigo el peso de la humillación vivida en el comedor. Las risas y las palabras crueles de sus compañeros resonaban en su mente como un disco rayado, repitiendo las ofensas, alimentando el vacío y la duda en su interior. Cuando llegó a casa, la sensación de alivio se mezclaba con el cansancio, pero el aroma familiar de la cena y el ambiente acogedor eran un bálsamo para su corazón herido. Su padre estaba sentado en la mesa de la cocina, hojeando distraídamente algunos papeles. Levantó la mirada en cuanto la vio entrar, y en sus ojos, ella encontró el consuelo que necesitaba. Sin necesidad de palabras, sabía que él entendía lo que pasaba por su mente. Se sentó a su lado en silencio, como lo hacía siempre que quería hablar, pero no sabía por dónde empezar. Las palabras se quedaban atrapadas en su garganta, junto con la emoción de todo lo que había ocurrido ese día. ¿Fue un mal día?, preguntó él con voz suave, poniendo su mano sobre la de ella. Ella solo asintió, incapaz de contener el nudo en la garganta. Su padre suspiró, sabiendo que las dificultades de su hija iban más allá de los problemas escolares triviales. Él, que conocía el valor de cada pequeña victoria, sabía que en un lugar como esa escuela, el estatus y la apariencia se trataban como moneda de cambio, y que su hija, a pesar de toda su fortaleza, estaba sufriendo más de lo que dejaba ver. Entonces, con un gesto tranquilo, se levantó y fue hasta un cajón, de donde sacó un sobre. Volvió a la mesa y lo colocó frente a ella, sus ojos fijos en los de ella. «Es hora de que sepas algo», comenzó, con una seriedad en sus palabras que dejó un aire de misterio en el ambiente. Ella frunció el ceño, confundida. ¿Qué podría ser tan importante como para cambiar el curso de esos días de sufrimiento? Abrió el sobre con cuidado, revelando documentos de una transacción financiera. Y allí, en las líneas que apenas pudo leer al principio, estaba la noticia que la tomó por sorpresa. Su padre había comprado la escuela. Por un momento, se quedó en silencio, procesando la información. Era increíble. El hombre que siempre le había enseñado a luchar por lo correcto, que la había criado con los pies en la tierra, había comprado la misma institución que le hacía sufrir tanto. La mezcla de emociones que le invadió era difícil de describir. Alivio, euforia, sorpresa, y al mismo tiempo, una profunda duda sobre lo que aquello significaría para su futuro. «¿Qué significa esto, papá?», preguntó finalmente, con la voz aún temblorosa. Él sonrió suavemente, comprendiendo su confusión. «Significa que las cosas van a cambiar. Pero no ahora. No aún», dijo calmadamente. «Quiero que mantengas esto en secreto, por un tiempo más». Las palabras de su padre pesaron sobre ella. La petición de su padre la colocaba en un dilema. Ese secreto, ese cambio tan drástico, podría cambiarlo todo. Podría acabar con las humillaciones, podría voltear la situación contra sus compañeros. Pero él quería que esperara. ¿Por qué? La duda se instaló en su corazón. Confiaba en su padre, sabía que siempre tenía una razón para todo, pero las burlas, las risas, el desprecio. ¿Cómo podría seguir soportando eso sin usar la carta que ahora tenía en sus manos? Esa noche, acostada en su cama, la joven luchaba contra la avalancha de pensamientos. Una parte de su corazón deseaba contar la verdad y liberarse de una vez por todas de las garras de sus compañeros crueles. Sin embargo, otra parte sabía que había algo más grande en juego, algo que su padre, con su sabiduría silenciosa, intentaba proteger. Él, que siempre había valorado el carácter y la resiliencia por encima de cualquier poder, quería que ella esperara el momento adecuado. La batalla interna entre venganza e integridad comenzaba a tomar forma. Quería justicia, pero no sabía si quería seguir el camino más fácil o el correcto. Mientras el sueño finalmente la vencía, la única certeza que tenía era que el futuro traería un giro inesperado, y tendría que estar preparada. La mañana siguiente comenzó como cualquier otra. El cielo estaba nublado,
reflejando la mente inquieta de la joven, quien todavía digería el secreto que su padre le había confiado. El peso de aquella revelación, junto con la petición de mantener el silencio, hacía que cada paso hacia la escuela fuera más difícil. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a otro día de humillaciones, y ahora, la verdad oculta sobre la compra de la escuela la mantenía en un constante estado de tensión. Si tan solo lo supieran, pensaba mientras cruzaba las puertas de aquel lugar que ya le resultaba hostil. Pero no era el momento de revelar nada. Su padre había sido claro, y ella necesitaba respetar su deseo. Eso no disminuía el sufrimiento. Apenas llegó, las miradas de desprecio y los susurros malintencionados comenzaron. Siempre era así. Apenas tenía tiempo para organizar sus pensamientos antes de ser arrastrada por el veneno social de sus compañeros. Pero ese día, algo parecía diferente. Había un brillo malicioso en los ojos de los estudiantes que pasaban por su lado, como si estuvieran tramando algo. Sintió un escalofrío, pero trató de ignorarlo. Durante el recreo, la confirmación de sus temores llegó de forma brutal. Mientras caminaba por el patio, el sonido de risas fuertes atrajo su atención hacia un grupo de estudiantes que miraban fijamente sus celulares. Supo de inmediato que era el centro de esa nueva burla, pero no sabía cómo ni por qué. Con el corazón acelerado, sacó su propio teléfono y, al acceder a las redes sociales, vio el origen de aquellas crueles risas. Alguien había publicado fotos antiguas de ella, tomadas en momentos en que su familia atravesaba dificultades económicas. Las fotos mostraban a la joven con ropa sencilla, en lugares modestos, sin maquillaje ni peinado. Pero lo peor no era la imagen, sino los comentarios que la acompañaban. La reina de la chatarra y la mendiga de la escuela eran algunas de las frases que formaban parte de la ola de humillaciones que ahora se esparcían rápidamente entre los alumnos. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras veía cómo los comentarios se multiplicaban. Los me gusta y las risas aumentaban a cada segundo, como si toda la escuela disfrutara de su dolor. Sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies, la joven intentó secar las lágrimas antes de que alguien notara su vulnerabilidad. No quería darles el placer de verla romperse, pero ya era demasiado tarde. Un grupo de estudiantes, incluida la líder de las humillaciones, se acercó a ella con sonrisas arrogantes. ¿Te gustó nuestro homenaje?, preguntó la chica, su voz cargada de sarcasmo. Pensamos que todos deberían saber de dónde vienes. El dolor atravesó su pecho como una lanza. Sabía que estaba en una posición única, con un secreto poderoso que podría poner fin a toda esa crueldad. Pero, en ese momento, la humillación parecía ser más fuerte que cualquier cosa. Mantener el silencio requería una fuerza que no sabía si aún tenía. Pensó en su padre, en su petición, pero las risas a su alrededor hacían que todo fuera más difícil. En los días siguientes, el acoso se intensificó. Las fotos seguían circulando, y cada día surgían nuevas burlas. Las redes sociales, que apenas usaba, se convirtieron en un campo de batalla donde su nombre era el blanco principal. En la escuela, los pasillos parecían más estrechos y las miradas más crueles. Incluso los profesores parecían ajenos a la situación, muchos de ellos demasiado distraídos para notar lo que ocurría frente a sus ojos. Con cada nuevo ataque, la duda crecía. Se preguntaba si su padre había estado en lo correcto al pedirle que guardara el secreto. Si revelaba la verdad, todo esto terminaría. Sabía que la humillación cesaría de inmediato si todos supieran quién controlaba realmente la escuela. Pero, al mismo tiempo, sabía que al revelar el secreto, traicionaría la confianza que su padre había depositado en ella. Él creía que había un momento adecuado para todo, y ella aún no entendía por qué ese momento no era ahora. Aún así, la presión seguía creciendo. Cada risa, cada comentario cruel, cada foto compartida hacía que el deseo de venganza fuera más tentador. Quería que todos pagaran por lo que le estaban haciendo. Pero lo que la frenaba era lo que su padre siempre le había enseñado: la venganza nunca trae paz. Él siempre decía que la verdadera fortaleza estaba en resistir el impulso de devolver maldad con maldad. Sin embargo, la joven no sabía cuánto tiempo más podría soportarlo. Esa noche, sentada en su habitación, con los ojos hinchados de tanto llorar, se cuestionaba una vez más: ¿contar o no contar? ¿Sería justo consigo misma seguir soportando todo ese dolor,
cuando tenía el poder de acabar con él? ¿O sería una traición al hombre que siempre fue su mayor ejemplo de fuerza y carácter? Mientras estas preguntas invadían su mente, una cosa era cierta: estaba al límite. Y pronto, algo tendría que cambiar, de una forma u otra. Esa mañana, el ambiente parecía más pesado de lo habitual. La joven se levantó con el mismo malestar de siempre, sabiendo que otro día de humillación la esperaba en la escuela. Sin embargo, había algo diferente en el aire, como una tensión a punto de estallar, un cambio que no podía prever. El peso del secreto que cargaba comenzaba a tomar proporciones que apenas podía controlar. Mantener la promesa que le había hecho a su padre se estaba convirtiendo en una prueba de paciencia que, día a día, se volvía más desafiante. Cuando llegó a la escuela, intentó mantenerse invisible, como lo había estado haciendo las últimas semanas, pero las miradas y las risas eran inevitables. Las fotos y bromas sobre ella seguían circulando, como una sombra que nunca la dejaba en paz. Sin embargo, ese día, una noticia inesperada comenzó a esparcirse por los pasillos. Se rumoreaba sobre una reunión de padres y maestros, y parecía que algo grande estaba a punto de ser anunciado. Los susurros entre los estudiantes estaban llenos de curiosidad, pero también de una cierta ansiedad. Algo estaba por suceder, y la protagonista sentía que aquello podría cambiarlo todo. A media mañana, se anunció que todos los estudiantes debían dirigirse al auditorio para una reunión extraordinaria. Un murmullo recorrió la escuela, mientras los alumnos se apresuraban a ver qué estaba por suceder. Ella, por otro lado, caminaba en silencio, con el corazón latiendo más rápido a cada paso. ¿Había llegado el momento? Su padre no le había dado ninguna pista de que haría el anuncio tan pronto. Aún así, algo en su interior le decía que esa reunión cambiaría el curso de su vida. Cuando todos se acomodaron en el auditorio, los profesores pidieron silencio, y pronto la figura de su padre apareció en el escenario. Estaba vestido de forma sencilla, como siempre, pero su postura tranquila y confiada lo hacía destacar entre los demás. La joven contuvo la respiración, con los ojos fijos en él, mientras sus compañeros seguían susurrando a su alrededor. Muchos de los estudiantes no lo reconocieron de inmediato, ya que no era una presencia frecuente en la escuela, pero el ambiente cambió cuando comenzó a hablar. «Buenos días a todos», dijo, con voz firme y clara. «Hoy quiero compartir con ustedes una noticia importante. Mi nombre es José, y soy el nuevo propietario de esta escuela». El silencio que siguió fue casi palpable. El shock en los rostros de los alumnos era evidente. Algunos intercambiaron miradas incrédulas, otros parecían paralizados por la sorpresa. La joven, por su parte, sintió una oleada de emociones chocando dentro de ella. Alivio, orgullo y un cierto temor por lo que vendría después. Las reacciones al anuncio de su padre no tardaron en llegar. Las miradas de sus compañeros comenzaron a volverse hacia ella, algunas de pura sorpresa, otras de una incomodidad palpable. Aquellas mismas personas que se habían reído de ella, que la habían humillado, ahora la miraban con una mezcla de incredulidad y miedo. Sabían que el poder que tanto habían menospreciado estaba ahora en sus manos. Y, aunque su padre no había mencionado directamente a su hija, el vínculo entre ellos era imposible de ignorar. Todos comenzaron a entender quién era ella realmente. La joven no sabía exactamente cómo sentirse. Por un lado, había un cierto placer al ver la sorpresa en los rostros de aquellos que la habían atormentado durante tanto tiempo. Por otro, había una sensación de incomodidad, una duda persistente sobre cómo lidiar con esa nueva realidad. ¿Qué haría ahora? ¿Usaría su nuevo estatus para vengarse? ¿O, como su padre siempre le había enseñado, encontraría una manera de superar todo eso sin recurrir al resentimiento? Después del anuncio, la escuela parecía un lugar diferente. Los pasillos, antes llenos de risas maliciosas y comentarios crueles, ahora estaban invadidos por el silencio. Los alumnos que solían burlarse de ella apenas podían mirarla a los ojos. El impacto de la revelación seguía resonando en el ambiente. Algunos intentaron acercarse, sonriendo de manera nerviosa, como si quisieran de alguna forma reparar lo que habían hecho. Otros, sin embargo, permanecieron distantes, incapaces de lidiar con la verdad que ahora se imponía sobre ellos. La joven, por su parte, sentía que la presión aumentaba.
La expectativa de todos a su alrededor era clara. ¿Qué haría con ese poder? Sabía que cualquier movimiento suyo sería observado de cerca, y que la respuesta que diera a esa nueva situación definiría su futuro en la escuela. Y mientras todo a su alrededor cambiaba, también sabía que, más que nunca, necesitaba recordar las palabras de su padre: el verdadero poder no está en vengarse, sino en transformar. Lo que haría a continuación era crucial. El impacto de la revelación seguía flotando sobre la escuela como una nube densa. En los días que siguieron al anuncio de su padre, el ambiente cambió drásticamente. Los mismos compañeros que antes la humillaban ahora la observaban con cautela. Algunos todavía evitaban cruzarse en su camino, sin saber cómo lidiar con la verdad que había salido a la luz. Otros, más atrevidos, intentaban acercarse de manera amistosa, como si pudieran borrar con sonrisas forzadas el daño que le habían causado. Sin embargo, la joven sentía que el peso sobre sus hombros aumentaba cada día. La presión por tomar una decisión crecía dentro de ella. Sus pensamientos estaban dominados por una sola pregunta: ¿qué hacer con todo este poder que ahora estaba en sus manos? En el fondo, la idea de vengarse era tentadora. Después de todo, ¿quién no ha sentido el deseo de devolver con la misma moneda a aquellos que lo han herido? Pero algo dentro de ella, una voz tranquila y constante, le recordaba las palabras de su padre, que siempre le había enseñado a actuar con sabiduría y no por impulso. Entonces, uno de los días siguientes, fue llamada a la dirección para una reunión con el cuerpo docente. Era el momento de un enfrentamiento esperado, donde tendría la oportunidad de exponer los abusos que había sufrido y dar un paso adelante. Al entrar en la sala, encontró a los profesores y a la coordinadora sentados en la mesa, con expresiones serias. Todos sabían del cambio en la dirección de la escuela, y se notaba cierta tensión en el ambiente. Sintió el peso de cada mirada sobre ella, pero se mantuvo firme. La coordinadora, que apenas la conocía y nunca había prestado atención al acoso que sufría, comenzó la reunión con un tono formal, como si quisiera dejar claro que, independientemente del nuevo dueño, el orden en la escuela sería mantenido. Entendemos que ha habido algunas situaciones desagradables, dijo con voz ensayada y controlada, pero estamos aquí para asegurar que el ambiente escolar sea de respeto y armonía. La joven, al escuchar esas palabras superficiales, se dio cuenta de que esa reunión era más para mantener las apariencias que para resolver el problema de fondo. Sintió una oleada de ira surgir dentro de ella, pero la contuvo. Era el momento de enfrentar todo lo que había pasado, pero de una manera que no solo cambiara su vida, sino también la de otros que, como ella, habían sido silenciados. Tomando la palabra, comenzó a describir, con una calma que sorprendió a todos, los meses de humillación que había enfrentado. Habló de cada risa cruel, cada comentario malintencionado, y del devastador efecto que eso había tenido en su autoestima y en su deseo de estar allí. Los profesores, que antes ignoraban lo que ocurría, la escucharon en silencio, muchos sin saber cómo reaccionar. Nunca había notado la profundidad del dolor que ella cargaba. Podría hacer que todos aquellos que me humillaron fueran castigados, dijo con voz firme, pero sin arrogancia. Pero no es eso lo que quiero. No estoy aquí para vengarme. Estoy aquí para asegurarme de que nadie más pase por lo que yo pasé. El silencio que siguió a sus palabras fue profundo. El cuerpo docente no esperaba esa actitud. Estaban preparados para lidiar con una adolescente herida y furiosa, pero lo que veían era una joven madura, dispuesta a transformar el ambiente que tanto la había lastimado. Su petición era simple, pero poderosa: cambios en la escuela que crearan un ambiente más inclusivo, que ofrecieran apoyo real a las víctimas de acoso y que enseñaran empatía a los estudiantes. Después de la reunión, la joven salió de la sala con una sensación de alivio. No era el fin de su lucha, pero sentía que finalmente había dado un paso en la dirección correcta. Al pasar por los pasillos, todavía sentía las miradas de sus compañeros, pero ahora había algo diferente. Algunos continuaban observándola con cautela, quizás aún temiendo lo que podría hacer. Otros, sin embargo, parecían curiosos, sorprendidos por su decisión de no buscar venganza. Más tarde, ese día, mientras caminaba hacia su casa, reflexionaba sobre todo lo que había ocurrido. Se sentía orgullosa de haber mantenido la dignidad y de haber honrado los valores que su padre le había enseñado. Él siempre le decía que la verdadera fortaleza no estaba en dominar a los demás,
sino en ser capaz de transformar una situación negativa en algo positivo. Y, en ese momento, finalmente entendía lo que él quería decir. Esa misma tarde, al llegar a casa, su padre la esperaba, con la mirada de alguien que sabía que su hija había enfrentado algo importante. «¿Cómo te fue?», preguntó con su voz tranquila y acogedora. Ella sonrió levemente, sintiendo que parte de la presión se desvanecía. «Fue como dijiste, papá. El verdadero poder no está en vengarse, sino en transformar». Él asintió, con una sonrisa orgullosa. Sabía que ella había tomado la decisión correcta, y que, a pesar de todo, había salido de esa situación más fuerte y madura. El futuro aún traería desafíos, pero ella estaba lista para enfrentarlos con valentía e integridad. Los días que siguieron a la reunión estuvieron marcados por una atmósfera diferente en la escuela. La joven todavía sentía las miradas curiosas y desconfiadas de muchos de sus compañeros, pero ahora había algo nuevo en el aire. Aquellos que antes la ignoraban o se burlaban de ella ahora parecían inseguros sobre cómo actuar. Algunos alumnos comenzaron a acercarse tímidamente, sin saber exactamente qué decir o cómo tratar a la chica que, hasta hace poco, era el blanco de las bromas. Otros, sin embargo, aún la miraban con resentimiento, incapaces de aceptar la inesperada reviravuelta. Por su parte, la joven mantuvo su postura firme. No buscaba venganza, y su enfoque estaba en asegurar que las propuestas de cambio que había sugerido realmente se implementaran. El ambiente de la escuela necesitaba mejorar, no solo para ella, sino para cualquier otro estudiante que pudiera sufrir el mismo tipo de acoso. Sabía que este proceso sería lento, pero estaba decidida a luchar por un espacio más inclusivo y respetuoso para todos. Su primer paso fue participar en una reunión con el consejo estudiantil, donde discutió la implementación de iniciativas contra el acoso escolar. La propuesta fue recibida con cautela, pero su determinación impresionó incluso a los más escépticos. Presentó sugerencias de programas que fomentaran la empatía y el apoyo mutuo entre los alumnos, además de ofrecer apoyo psicológico a quienes se sintieran aislados o humillados. No era una tarea fácil, y sabía que habría resistencia, pero estaba lista para enfrentar cualquier obstáculo. Al mismo tiempo, también enfrentaba la presión interna de lidiar con el poder que había descubierto recientemente. La escuela, ahora bajo la administración de su padre, no solo era el lugar donde estudiaba, sino también donde su influencia comenzaba a notarse. Sin embargo, la joven seguía firme en sus principios. No utilizaría esa posición para su propio beneficio, sino para el bien común. Ese equilibrio entre el poder y la integridad era algo que sabía que tendría que cultivar todos los días. A pesar de esto, la presión emocional seguía presente. Estaba cansada de lidiar con los constantes intentos de acercamiento de algunos compañeros que antes la habían humillado y ahora intentaban ser amigables como si nada hubiera pasado. Había una incomodidad al darse cuenta de que muchos no estaban genuinamente arrepentidos, sino que actuaban movidos por el miedo o el interés. Esos falsos amigos la mantenían alerta, y debía ser cuidadosa al decidir quién merecía estar cerca de ella. Mientras los cambios en la escuela comenzaban a desarrollarse lentamente, la joven también notaba transformaciones sutiles en sí misma. La experiencia de ser humillada y luego lidiar con el poder de manera adecuada había despertado en ella una madurez que quizás no habría desarrollado de otra forma. Empezó a darse cuenta de que la verdadera fortaleza no está en controlar a los demás o devolver el golpe, sino en resistir el deseo de venganza y, en su lugar, construir algo positivo a partir de una situación dolorosa. Sin embargo, no todos a su alrededor estaban dispuestos a aceptar esta nueva realidad. Algunos de los estudiantes más arrogantes, que antes lideraban las humillaciones, todavía la trataban con desprecio, aunque ahora de manera más sutil y disimulada. No estaban listos para verla como una persona fuerte y segura, prefiriendo creer que el cambio de poder no alteraría quiénes eran. Ese comportamiento solo reforzaba lo que ella ya sabía. Algunas personas, independientemente de las circunstancias, no cambian. Pero eso no significaba que ella debía dejarse afectar por esas actitudes. A lo largo de las semanas, su padre se mantuvo a su lado, ofreciéndole consejos y apoyo en cada paso. Le recordaba constantemente la importancia de mantenerse fiel a sus valores, especialmente en momentos de adversidad. Sus palabras resonaban profundamente en ella, porque, aunque el camino fuera difícil,
entendía que el mayor triunfo sería transformar la escuela y, tal vez, a sí misma en algo mejor. Poco a poco, la joven comenzó a construir una nueva red de amigos, personas que respetaban su integridad y también deseaban un ambiente escolar más saludable. No era un camino fácil, pero sabía que cada pequeño avance era una victoria. Las miradas malintencionadas seguían existiendo, las desconfianzas permanecían, pero la certeza de estar siguiendo el camino correcto la fortalecía. Mientras la escuela pasaba por estas transformaciones y ella se volvía más segura de su postura, la joven sabía que lo más difícil ya había pasado. El dolor y la humillación que había experimentado, aunque todavía dejaban cicatrices profundas, habían sido superados con coraje y dignidad. Había aprendido la lección más importante: el poder no reside en dominar a los demás, sino en transformar el dolor en fortaleza, la humillación en sabiduría y la adversidad en oportunidad. Con el paso del tiempo, la joven sintió que, finalmente, el ambiente en la escuela comenzaba a cambiar de forma concreta. Las iniciativas que había propuesto junto con el consejo estudiantil empezaron a ser implementadas. Las charlas sobre empatía, respeto y lucha contra el acoso escolar se convirtieron en una parte esencial de la rutina diaria. Poco a poco, los alumnos comenzaron a entender que el verdadero poder no estaba en ridiculizar o humillar a otros, sino en aceptar las diferencias y promover un entorno más inclusivo. Ella, que antes era el blanco de miradas desconfiadas, ahora era vista como una líder, alguien que había transformado su dolor en algo positivo. Los compañeros que solían humillarla comenzaron a respetarla, aunque muchos no tuvieran el valor de pedirle disculpas directamente. Lo más importante para ella era ver que las transformaciones estaban dando resultados y que otros estudiantes, que podrían haber sufrido lo mismo que ella, ahora tenían un apoyo real. En casa, su padre observaba todo con orgullo. Él, que siempre creyó en la resiliencia de su hija, veía cómo estaba creciendo no solo como estudiante, sino también como persona. La relación entre ellos se fortalecía cada día. Sabía que su hija estaba aprendiendo lecciones valiosas que no podían ser enseñadas solo con palabras. Su fortaleza provenía de la experiencia, del dolor convertido en algo constructivo. Sin embargo, no todo era perfecto. A pesar de los cambios, aún había quienes se resistían. Algunos de los alumnos más ricos y arrogantes, que habían encabezado las humillaciones en su contra, seguían manteniéndose distantes, negándose a aceptar que ahora ella tenía una posición de poder y respeto. Para ellos, el estatus social seguía siendo lo único importante. Pero la joven, ahora más madura y segura de sí misma, no se dejaba afectar por esos resquicios de hostilidad. Había aprendido, a través de experiencias dolorosas, que no era posible agradar a todos y que su camino no se trataba de vengarse o de cambiar la mentalidad de cada persona, sino de asegurarse de que su integridad y fortaleza permanecieran intactas. La escuela había cambiado, y ella también. Lo que antes era un lugar de dolor y sufrimiento, ahora se transformaba en un espacio de crecimiento, tanto para ella como para muchos otros estudiantes. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando la escuela organizó un evento para celebrar los cambios promovidos por los propios alumnos. Durante la ceremonia, se le invitó a hablar sobre su experiencia, sobre cómo había superado el acoso escolar y transformado su dolor en fortaleza. Frente a todos, compartió su recorrido, desde las humillaciones hasta el momento en que su padre fue revelado como el nuevo propietario de la escuela. Sus palabras tocaron profundamente a los presentes, y fue en ese momento cuando se dio cuenta de que su historia no era solo suya, sino de todos aquellos que habían enfrentado desafíos similares. Con el tiempo, la escuela se convirtió en un lugar más acogedor. El acoso, aunque aún presente en pequeñas formas, ya no era tolerado. Las iniciativas seguían creciendo, y la cultura de apoyo y empatía se fortalecía día a día. La joven, que antes temía ir a la escuela, ahora caminaba por los pasillos con confianza, sabiendo que había cumplido su misión de transformar un ambiente tóxico en un lugar donde las personas pudieran sentirse seguras. El futuro, que antes parecía incierto y sombrío, ahora se veía prometedor. Había descubierto no solo su propia fuerza, sino también el impacto que podía tener en el mundo a su alrededor. Y, aunque sabía que la jornada de crecimiento nunca termina, se sentía lista para enfrentar lo que viniera después. Lo que antes parecía imposible ahora era una realidad. Había superado el acoso escolar,
había transformado la escuela y, lo más importante, había encontrado su propia voz. Y con eso, sabía que podría seguir transformando otras vidas, al igual que había transformado la suya.